Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal nuevamente. Mi nombre es Francisco del Mar y les doy a todos y a todas una hermosa y cálida y llena de luz bienvenida a mi espacio de oráculo, a mi canal de YouTube, donde hoy vamos a hacer un tarot interactivo muy de mi gusto. ¿Qué mensaje tiene la diosa Afrodita, Venus, para ti? Vamos a intentar canalizar un mensaje de la diosa del amor, la belleza y la seducción para ti en este interactivo. Quiero, eso sí, ser bastante preciso en algunas cosas que necesito explicarles antes, ¿ok? Van a ser quizás una, dos, tres, hasta cuatro, no sé, pero vamos a ver qué tal. Si quieren pasar directamente a la elección de las piedras, tienen que adelantar la barra del tiempo o les voy a poner la caja de descripción del video donde pueden pasar directamente a la elección de las piedras. Pero les recomiendo que me escuchen para que puedan sacarle mayor partido a este video. Quiero que tengan en cuenta también que estas lecturas son atemporales. El video cuenta para ti desde el momento en que te encontraste este video en internet y son lecturas generales. Toma lo que resuena contigo, lo que te hace clic a nivel interno, el resto déjaselo para alguien más. Para más precisión, para eso está el mail de contacto donde puedes ahí escribirme y tienes la oportunidad de agendar una hora conmigo personalizada y totalmente privada. Entonces, primeramente, este video lo estoy grabando muy cerca de un evento cósmico que se llama Punta Estrella de Venus, o en inglés Venus Star Point, donde el Sol y la Luna se juntan cada aproximadamente 9 meses y se dan un besito, así como de amor en el cielo. Así como cuando ocurre una luna nueva que se junta el Sol con la Luna, que es cada 28 días aproximadamente, y son ciclos muy ligados a lo femenino, o sea, cada 28 días está el ciclo de la mujer y cada 9 meses es el ciclo de la gestación de la vida. Entonces, Venus insta a la fertilidad y a la fecundación. Es, digamos, la flor que se abre y suelta las esporas y las feromonas para atraer a las abejas, que en el fondo vendrían siendo el sol, ¿ya? Y las abejas se asocian a Ra, a Apolo, al sol, ¿ya? Entre otros dioses, pero entonces hay un mito especial. Ahora, esta flor en específico que está ahí se llama la flor de mayo, la rosa de mayo, las peonías se llaman. Y en este caso, por alguna razón misteriosa, estas flores salieron en mi jardín y nadie las plantó. Yo le pregunté a otras personas que viven en el edificio y nunca nadie las plantó, entonces lo considero un muy buen presagio. La flor de mayo está asociada a la Virgen María, a la Virgen Cósmica, al Sagrado Corazón de María también. Y bueno, para no marearlos tanto, simplemente quería mostrarles que tengo todo como muy ad hoc, muy acorde a la energía venusina que quiero manifestar de mi madre Venus, que también es conocida como Venus, Ishtar, Inanna, Astarte, Tanit, Oshun y otros muchos nombres que tiene, ¿ya? Tiene muchos nombres según la cultura, pero es la misma energía, la diosa del amor, la fertilidad, la belleza, la seducción. Y de hecho se dice que es la más linda de todas las diosas, sin, digamos, desmerecer la belleza de las otras diosas, por supuesto, que no se me enojen. Un último detalle, tengo un concurso donde en el mes de junio va a ser el último mes que elija 3 ganadores para una lectura completamente gratuita de tarot conmigo. Y todo lo que tienen que hacer para participar es escribir en 3 de mis videos mínimo lectura gratuita y un corazón rojo de emoji. Pero como este video es muy especial, pienso que de este video en específico voy a sacar quizás los 3 ganadores, quizás, ¿ok? Pero al menos voy a sacar al menos una persona, así que coméntenme. Mientras más comenten, más visibilidad tienen y más opción de ganar tienen. Yo voy a hacer un scrolling así, un deslizamiento de pantalla y las personas que me queden las voy a elegir. Así que en este video comenten así, revienten el video a puro comentario y a corazones. Y ya saben, un dedito arriba, suscribirse al canal y todas esas cosas. Si quieren dar una propina o una lectura conmigo también está el link, el mail y todas esas cosas de contacto y súper gracias. Ahora sí, pasemos a la elección de las piedras. Para el grupo número 1 tenemos un citrino que tiene un arco iris dentro. La señora que vende las piedras me mostró ahí con una... Me dijo, esta piedra es especial, tiene como un corte interno difícil de conseguir. Dios sabrá si es verdad o no, pero yo le creo a ella. Es muy profesional. Para el grupo número 2 tenemos una turquesa, un pedazo de turquesa, que me encanta. Para el grupo número 3 tenemos una serpentina o lezardita. Para el grupo número 4 tenemos una fluorita.
Se los muestro en cámara si quizás conectan con el brillo, etcétera, etcétera, ¿ok? Vamos a hacer sonar este cuenco tibetano para ponerlos en vibración y sintonía. Y si necesitan más tiempo para elegir un grupo o más de un grupo según su intuición, ahí pueden elegir con toda tranquilidad cuando pausen el video, si es que necesitan más tiempo. Y así en esta vibración pueden elegir de la mejor manera. Nos vemos en sus lecturas. Grupo número 1. Si elegiste el cuarzo de citrino que está ahí, veamos qué es lo que hay para ti, qué es el mensaje de la diosa Afrodita, mi madre, tiene para ti. Vamos a sacar 5 cartas. 5 cartas. Esta que quiere salir acá. Entonces, tienes el paje de espadas para partir tu lectura. Tienes el 2 de bastos. ¿Se ve ahí? Sí. Tienes... Qué curiosa, la emperatriz que está regida por Venus. Y qué curioso, tiene una flor muy parecida a la que está ahí, ¿o no? Uy, qué curioso, esto no me había dado cuenta. Qué buena, me encanta que pasen estas sincronicidades justo partiendo esta lectura. La emperatriz. Y quedó al medio de tu lectura, wow. Wow, me gusta, me gusta. A ver, vamos a que no se me desarme la decoración porque le puse mucho esmero. Creo que por la pura decoración que hice me gané que me recomienden y que le den un dedito arriba. Pues está muy bonito, miren. Ya, en fin. Tienes ahora el 8 de copas. Y tienes el 2 de espadas. El mensaje de Venus para ti... tiene que ver con tu actitud, grupo número 1. El mensaje de Venus, que en este caso voy a interpretar la carta en sí, pero voy a interpretar como que es la diosa misma que está hablando aquí. Es como la presencia de ella, ¿no? Ya que quedó al medio. La energía de Venus o de la diosa Afrodita, Ishtar, Inanna, Astarte, Tanit, Ochum, Anaísa, Erzulie, Frida Dahomey, como sea. Todos esos son nombres de ella. Dice lo siguiente. Este es el momento de empezar a planificar y tomar rápida acción sin mucho esperar para cumplir algo importante que debes cumplir, para iniciar un proyecto, una forma de vida nueva, esa dieta que te has pospuesto muchos años, ir al gimnasio y quedarte en el gimnasio, ¿ya? No quedarte a vivir, por supuesto. Pero quedarte como en una rutina que te haga bien, a eso voy. Cambiar el closet, pero es algo que es significativo, no es una tontera, por decir así, ya, porque estas son lecturas generales, pero considera que es un cambio que te va a hacer como muy bien a nivel persona, a nivel humano, a nivel de decir, me quiero, me estoy tratando bien. También puede estar relacionado con algún proyecto que tenga que ver con las redes sociales, borrar tu Instagram y comenzar desde nuevo, si sientes que te hace como borrón y cuenta nueva esa energía. Este es el momento de planificar algo y rápidamente pasar a la acción. Es como que un paso de planificación, un paso de acción, planificación, acción, así como a la par, al unísono casi. Bueno, al unísono sería, pero digamos, intercaladamente y que sea dinámico y equitativo. Que es el momento de comenzar a escribir en el papel lo que quieres hacer y pasar rápido a la acción de ese plan. Puede ser un proyecto personal, algo relacionado con un trabajo, un proyecto artístico, escribir un libro, ir al gimnasio, cambiar el closet, hacer un borrón y cuenta nueva de redes sociales que te va a hacer muy bien, borrar las conversaciones con tu ex, si tienes fotos y conversaciones que te hacen mal, pasar rápidamente a la acción de hacer un borrón y cuenta nueva y desde ahí una mentalidad nueva y vivir tu vida, salir al mundo como a disfrutar. Ser entusiasta con ese proyecto, no, si hay un problema, tómatelo como un desafío para resolverlo. Si se te presenta alguna piedra en el camino,
alguna cosa que esté un poco ahí aproblemándote. Que este es el momento de rápidamente mirar hacia adentro y tomar decisiones desde la comodidad o la incomodidad que esas vibraciones internas tengan para ti. Mira hacia adentro y ve cómo te sientes en el mundo, cómo te sientes con tu cuerpo, cómo te sientes con cómo estás llevando tu vida laboral y toma decisiones desde esa perspectiva, desde según la respuesta que tengas de dentro tuyo. Es muy probable que esto esté tremendamente bendecido para ti, que rápidamente veas resultados, ¿ya? Aunque sean mínimos, pero que vas a ir viendo como que hay un hilo que puedes ir siguiendo, ¿no? Que va a haber una especie de guía espiritual, de manifestación, así como de una luz que te dice, estoy acá, mira cómo brilla la llama en este momento, se hizo muy grande. Así que consideremos eso como... Y esta es una vela especial de Venus, ¿ok? Y está de hecho con la cadena de Venus que se llama el lucero de la mañana. Miren cómo que brilla más fuerte. Wow. Bueno, eso sale para ti. Básicamente ese sería el primer mensaje. No sé si será el único. Vamos a ver qué tal. Vamos a sacar 2 cartas o quizás 3. Siento que son 3, ¿sí? Siento que hay 3. Solo una. Solo una. También sale la constelación de Piscis, no sé si eres Piscis, ascendente o luna, lo que sea, pero independientemente de eso, puede que esté muy ligado a lo artístico y a tu imaginación, que tú estás imaginando algo de hace tiempo y no lo has llevado al plano de materializarlo, y que es tiempo de manifestar eso, que es tiempo de crear una nueva vida y de empezar a vivir la vida de tus sueños. Suena así como, vamos, que se puede. Te está diciendo eso, Venus, en el fondo está haciendo está haciéndote porras, como cheerleader, ¿no? Como diciéndote, yo te sostengo aquí, yo estoy detrás tuyo a capa y espada. No sé si cheerleader será una palabra para definirla a ella, porque es muy reina, pero bueno, se entendió, ¿no? Como de apoyo moral, energético. Luego tenemos acá transición, perdón, adaptación, dejar ir. La luna menguante, digamos la última parte, el cuarto menguante. Entonces aquí hay que cerrar un capítulo, por eso me sale el 8 de copas. Es como que ciérrale la puerta al capítulo que ya pasó y que a lo mejor te estás quedando ahí con la sensación de que todavía no estás listo para el cambio, pero el cambio ya está, ya está. O sea, ahora es ya darle carpetazo a eso y moverse. Piscis es el último signo, por lo tanto, ya el capítulo terminó o está muy, muy encima de que termine, días, semanas, no más. Y cuando esto termine, sé consciente de que algo terminó y empieza a vivir tu nueva vida. Date permiso. Mira qué potente eso. Date permiso para vivir una nueva vida. Independientemente de lo que te haya pasado antes. Por ejemplo, hay gente que me dice, yo he sufrido mucho en mi vida y no sé qué ya. Así que bueno, dejemos eso atrás mejor ahora. Ese sería mi consejo. Y qué pena que lo hayas pasado mal. Por supuesto, cada uno ve su historia. Pero no le demos tanta importancia a eso, ¿ya? No se trata de indolencia, se trata de enfoque. Entonces ya, qué pena que lo pasaste mal ahora, pero como que ahora permítete vivir de otra manera. Permítete que no te traten mal, permítete cerrar el capítulo, darle carpetazo a una persona, a una situación y empieza a crear algo nuevo. Con rutinas positivas, tan simple como eso. Es tan simple que parece complicado. Y luego tenemos la casa 1, que habla de Aries, un comienzo. O sea, me salió el final, transición de última parte y luego un comienzo. Bueno, es eso. Deja el pasado en el pasado y decídete a vivir una nueva vida con una nueva visión. Sí, es eso. En el fondo es eso. Ese es el mensaje de Venus, es bastante claro, ¿eh? Vamos a sacar unas 2 cartitas más. Siento que es la primera que está acá abajo que me llamó mucho la atención. Dice truth, verdad. ¿Cuál es tu verdad interna? ¿Qué es lo que realmente te motiva en la vida? Hazle caso a esas voces internas, ¿ya? Vamos a sacar esta que me queda en la mano. Miren qué curioso cómo son estas sincronicidades mágicas. Miren qué sincronicidades. La diosa Artemisa es una diosa que se representa con una luna creciente y ella tiene un arco y flecha que nunca falla. Y dice Artemis, diosa del arco, ¿no?
Ayúdame a ver lo que debo saber y la mejor decisión posible, dice acá. En el fondo, sé asertivo, anda, apunta hacia lo que quieres y dale con todo, que es tiempo de tener esta energía. Se dice que Selena, Diana, Artemisa y todas las diosas de la luna son muy cercanas a Venus y que de hecho una forma de Venus se confunde con la luna en la parte de la luna creciente fértil. En ese sentido te está hablando también la diosa Artemisa, que es una diosa de la naturaleza salvaje, la parte de la luna que crece cuando las plantas brotan y crecen. Te dicen es tiempo de ser un poco así, tener esta energía salvaje femenina, llena de fertilidad y de fiereza. Ella rige las fieras. Entonces dale rienda suelta a esa fiera interna. Ya busca quizás tu tótem. Si quieren les puedo poner ahí arriba, linkeado o abajo en la descripción del video, un video de los tótems, ¿ya? Por si quieren, a lo mejor les puede ayudar a complementar este mensaje. A ver, y una última carta. Vamos a sacar con este oráculo de... Estas dos, sí, estas dos. Ahí sí, terminamos tu lectura entonces con estas dos últimas cartas, grupo número 1. Me gustó, la lectura fue directo al grano y en el fondo la energía de esta lectura fue muy a por ello. Tienes la piedra de la Calcedonia, Calcedonia azul, que es como un celeste, medio violeta para algunos, ya tiene alguna una cosa así celeste, violáceo, cerúleo, algo así, y dice piedra del éter, vía celeste, está en francesa, dice yo elevo o desvelo mi potencial sin estorbo o que se me nuble algo, ni pensamiento que me saque del camino, ¿no? Que me atrase. Sin perturbación, mi atención será mi ambición. O sea, en el fondo es eso. Te está diciendo nuevamente, qué curiosa la sincronicidad, ¿no? Te dice, anda a por lo que quieres, a por lo que tu corazón te está llamando. Y déjate de, es que mañana, es que... Sin excusas. Aquí no hay excusas, ¿ok? Si quieres que te vaya bien en la vida, tienes que intentar algo nuevo. Lo que ya hiciste y no funcionó, si sigues ahí, no va a funcionar. Así que con todo nomás. Y habla la verdad, la energía de la verdad también, ¿no? O sea, sé honesto contigo. ¿A dónde vas? ¿A dónde apuntas? Te dicen aquí. Y luego tienes el espíritu de la lavanda, purificación, energías tóxicas, emociones y tensiones parásitas. ¡Wow! Pensamientos y entidades residuales. ¡Wow! Fiebre, fiel y cólera, o sea, como enojo, ¿no? De aquí o del infierno, wow, salgan de mí, una cosa así, yo los expulso, ¿no? Fuera de aquí. Désormais, mon être est purifié. De esta manera, estoy en un estado de purificación, estoy purificado. Eso es lo que está diciendo. Ese francés es un poco poético, pero ahí se entendió la idea, ¿no? Entonces, yo les recomendaría comprarse una calcedonia y hacerse baños de lavanda. ¿Ya? O tener aromaterapia con lavanda, tener una plantita de lavanda en la casa, en el jardín, en un balcón, donde quiera que sea. Y en el fondo una energía muy bonita para que comiencen una nueva vida sin excusas ni sin razones que les aten a una infelicidad que no les hace bien, que no les sirve, o a un capítulo que ya terminó y que tienen que darse cuenta de que ya el pasado es pasado. Así que ese es mi mensaje para ti, grupo número 1. Espero te haya gustado, te haya servido, te haya dado alguna orientación o luz. Si fue así, házmelo saber en los comentarios. Recuerda, de este video voy a elegir las personas ganadoras, al menos 2. Así que mientras más comenten, lectura gratuita y un corazón de emoji, más opciones y posibilidades tienen de ganar. Así que revienten el video con corazones y amor. Y compártanme, así el buen karma llega a ustedes. Que estés muy bien. Mucha luz. Chao, chao. Grupo número 2, si elegiste la turquesa que está ahí, esta es tu lectura, bienvenido, bienvenida, veamos qué es lo que hay para ti. Vamos a mezclar un poco las cartas para dar movimiento a la energía y veamos qué es lo que sale para ti. Vamos a sacar 5 cartas por el pentagrama de Venus. Creo que es esta última que me quedó en la mano. Bueno, partimos con el ermitaño, un arcano mayor. Uy, se oscureció todo, ¿se dieron cuenta?
Qué curioso. Pasó una nube justo encima del sol. Hoy en día está soleado aquí en Zurich, en Suiza, donde vivo yo. Y quedó así una luz bien como del ermitaño, ¿no? Que lleva una lámpara. Esta es una lectura bien poderosa, bien conectada, me di cuenta. Y la luz de la vela está demasiado grande. Y yo he ocupado esta vela para otros interactivos y tiene un brillo, pero especial. Tiene un brillo especial hoy. O sea, de hecho se sale de la cámara, llega como 2 centímetros más fuera de la cámara. ¡Wow! Bueno, tu primer arcano es este guía espiritual del ermitaño. El ermitaño está regido por la diosa Ceres, por Virgo y por todas las diosas vírgenes, ¿ya? Que tiene que ver con la imagen de la Virgen cósmica. Y por ende toca un poco a Venus. De hecho, el símbolo astrológico de Venus se parece a Ceres, ¿ya? En la astrología. Entonces vamos a dejarla justo acá. Y nos queda incluso iluminada ahí la carta. Hay una guía espiritual que se está manifestando. Puede que aparezca en tu vida algún gurú, algún ser predestinado y con una misión espiritual que toque tu vida. Lo más probable es que aparezca un guía espiritual, un gurú, y por favor, no estoy hablando ni de sectas ni de estupideces de esas, no, nadie que les haga esto de predación económica ni nada por el estilo, sino un ser espiritual que independientemente que les cobre por algún servicio o no, les va a traer mucha luz y mucho consejo. Ese es el primer mensaje que la Madre Venus tiene para ti, que viene un despertar espiritual, pero yo creo que con un personaje, mayormente masculino, o con una energía muy de la diosa, incluso si es un hombre. ¿Ya? Y si es un hombre, puede ser una persona que tenga una energía femenina muy desarrollada, muy de la diosa, aunque puede ser una mujer también, pero es mayormente un hombre, ¿ok? Tenemos la reina de espadas. No, perdón, me equivoqué. tenemos, tenemos, wow, ok. La carta de la justicia, todo perdido yo. Tienes 2 arcanos mayores. Y la carta de la justicia está regida por Libra. ¿Por qué vi la reina de espada? Incluso creo haberla leído. Estoy mal. Qué curioso, porque creí verla en serio. Bueno, se parece un poco la imagen, pero quedé como en estado de shock, así ya. Pero en fin. Este es otro mensaje. Hay una energía de balance kármico que vas a atravesar prontamente, grupo número 2. Ahora, si has hecho cosas buenas, más allá de lo que tú creas o no, es tiempo de recibir el buen karma de vuelta. Si has hecho cosas mayormente indebidas, si has hecho cosas, aunque nadie se haya dado cuenta, que han sido injustas, vas a recibir un tremendo espadazo cósmico que te va a doler. Ustedes saben que yo no miento ni me hago el simpático, digo lo que veo con todo el tino y la psicología necesaria, pero las lecturas de tarot son así. Cuando uno trabaja de oráculo tiene que tener una cierta neutralidad e incluso un cierto grado de indolencia, aunque uno sea una persona de buen corazón, que me esmero por eso por si acaso. Pero creo que si eso se lo dejo, digamos, una predicción abierta. Dice aquí esta segunda carta: si has obrado bien y has tenido un buen actuar, un actuar de corazón puro, más allá de lo que parezca en el mundo de la materia, te va a llegar un buen karma positivo, un premio. Si has actuado insensatamente y de manera desequilibrada en tus acciones, incluso creyendo que seas algo bueno, te va a llegar un momento de pagar. Y es una cosa así como la diosa de la justicia que tiene los ojos vendados, que en este caso no sé por qué no los tiene vendados. ¿Ya? Pero va a ser muy visible para ti y para los demás. Es como que la gente va a decir: oh, esta persona, mira cómo le fue bien de repente, es por el buen karma. Y al revés también. Así que eso te va a servir de signo o de termómetro para que te des cuenta. Y si recibes un castigo, por decir así, divino o cósmico, o un ajuste de cuentas cósmico, tómatelo con toda la humildad del mundo y aprende de ello. Tienes el as de oros. Bien, me gusta. Tienes el 3 de espadas invertido.
y tienes la suma sacerdotisa invertida. Aquí siento la oportunidad de enmendar un error. El mensaje de Venus, tercero para ti, dice que vas a tener la oportunidad de enmendar un error. Cuando se abre esta puerta del As de Oros, estoy poniendo opciones, ¿ya? Si has utilizado la magia, algún artilugio, alguna manipulación contra alguna pareja, vas a tener la oportunidad de enmendar ese error. Si has sido un poco cruel o infiel con alguien en el pasado, y no estoy juzgando si es que fue el caso o no, ese no es mi rol aquí, pero si cometiste errores de ser infiel o ser injusto con alguien, o a lo mejor la persona no te quería como tú quisieras que esa persona te hubiera querido, como tú quisiste quizás que esa persona hiciera lo que tú esperabas y quizás porque esa persona no te dio lo que tú querías, le culpaste o le satanizaste, vas a tener la oportunidad de ver ese error y la oportunidad de darte cuenta de que a lo mejor estabas forzando algo que no tenía ni patas ni cabeza. ¿Ya? Y en la tercera variante, si has tenido problemas con la madre y has sanado esas heridas en mayor medida, el universo te va a dar la oportunidad de sanar la energía de la mamá. Y eso va a ser muy próspero y se va a manifestar en una economía más estable para ti. Vas a tener una mejor relación con tu mamá. Y puede que en ese momento, si es que tu mamá está en esta tierra todavía, puede que tu mamá tenga una baja, como que la veas un poquito más disminuida. Y quizás eso te va a hacer como gatillante, ya disparador o detonador de tener más empatía con la mamá. Quizás has sido demasiado duro con tu mamá también, por lo que no te pudo dar, por los errores que cometió. Entonces date el tiempo de abrazar a la mamá y la energía de la mamá y va a ser súper lindo para ti. Vas a manifestar estabilidad personal, estabilidad emocional y lo más probable, estabilidad económica. Pero de la estabilidad económica que no tiene que ver con tengo plata ahora. Esa estabilidad económica que tú dices, wow, estoy conectado con esta energía tan linda que es como si la madre tierra me estuviera regalando estabilidad y algo que me haga sentir feliz. Te veo muy estable. Y ese es el tercer mensaje de Venus para ti. Veamos qué más hay acá con estas cartas astrológicas. Y qué curioso que en tu lectura se oscureció un poco la cosa. Se dio vuelta el signo de Géminis. No sé si eres Géminis, ascendente Géminis o no, pero eso es como irrelevante ya. Pero el mensaje aquí tiene que ver con el signo de Géminis. Y esta última. Y vamos a sacar dos cartas de aquí. Mientras se escucha la aspiradora de mi vecino, no sé si lo escuchan. Esta carta. Tenemos Safe Travel, que es como un viaje seguro. A ver, antes de pasar a Géminis, tienes acá. Keep me safe, let me roam, far away, but bring me home. Ya es como volver a casa, después de haberte perdido un poco. Todos estos ajustes, estas tres predicciones o mensajes para ti, te van a hacer volver a casa, te van a hacer reconectarte contigo. En algunos casos, si has estado en el extranjero, vas a tener la oportunidad de visitar a tus papás o que ellos te visiten y sentirte como en casa o encontrarte con alguna tienda que tenga productos de cuando eras niño o niña, incluso si es en otro país, o de que alguien te cocine algo rico que te haga sentir como en la niñez, pero algo que te haga sentir de vuelta a casa. ¿Ya? O de vuelta al hogar. También es que si te cambiaste de casa, de ciudad o algo así, vas a poder volver al menos a la ciudad donde naciste, en una casa nueva incluso. O heredar la casa de tus papás, si es que ellos te han dejado algo así, ¿no? Pero hay un tema con volver a casa y con reconectarte contigo a nivel tanto físico como metafórico, ¿ya? Luego tienes la energía de Géminis. También te están hablando de la energía de los hermanos y de los niños aquí. Te dicen que si tienes hermanos, ellos son la clave para que tú encuentres tu estabilidad. Si eres hijo único o hija única, siempre da caridad a los niños. Te trae mucha felicidad y mucha buena retribución energética. Estás hablando de la energía de Libra, que está regida por Venus, que tiene que ver con la justicia. Y en este caso la energía de la justicia, que la vi como una reina de espadas,
Me está hablando de que seas justo para contigo y para con los demás. Y sobre todo, siempre ten un acto de caridad con otras personas, especialmente con niños. Y siempre sé gentil con los hermanos, especialmente si son hombres. Te trae suerte eso. Y luego tienes el nodo norte, que en el fondo es tu destino. Si hay algo que te alinea con tu destino aquí. Mira, ¿sabes lo que vas a recibir? A grandes rasgos, grupo número 2, estoy viendo que esta energía de espiritualidad, esta energía de ajuste kármico y esta energía de una puerta que se abre y la redención te van a poner, junto con esta carta que está aquí, me está mostrando que te vas a poner en orden con tu destino mejor. Eso es. Son todas esas voces que te están diciendo hay una realineación y reajuste de tus energías kármicas. Estás terminando un ciclo kármico bastante intenso, a lo mejor en algunos casos, donde vas a poder realinearte con tu destino mejor y con tu verdadera razón por la que viniste a la Tierra. Así que vas a tener cambios positivos súper buenos después de esto. Es como que empieza un capítulo más alineado con quien tú realmente eres. Hasta con tus gustos vas a ver que tienen como que tus gustos están como alineados con tu deseo y con tu satisfacción. Como gente que te... Conocer gente nueva y que esa gente sea como muy... vaya muy a la par con tu vibración. Que no sea gente disonante. Salir de una casa que ya no te hace sentido. Terminar un capítulo que ya sientes que no era para ti. Una relación incluso. Cortar con personas que no van contigo. Que te hacen, es como más felicidad en general. Y luego tienes la energía de Virgo, otra vez, que el ermitaño está regido por Virgo. Entonces tienes esta energía de la sensatez, la mamá, conectar con la energía de la tierra. Si quieres formar una familia, puede que el universo esté preparando el terreno para que esto se manifieste en el futuro. Vas a tener como, sí, como una energía de bendición de la madre cósmica. ¿Sabes lo que les recomiendo yo aquí? Que se me pasó muy por la cabeza. Yo no soy católico ni pertenezco a ninguna religión en específico. Yo soy espiritual, ¿ya? Para los que entiendan eso. Respeto todas las religiones y todos los credos, mientras sean equilibrados y no le hagan daño a nadie. Yo te recomendaría rezarte un rosario. Más allá de tu religión, recen el rosario a la Virgen Cósmica, a la Madre Cósmica. Incluso si es por 9 días. Mejor, hagan una novena a la Virgen María, ¿ya? Y alíñense con todas estas bendiciones que vienen para ustedes. Tenemos acá estar contento, ¿ya? Contentment, que es como contentación en el fondo eso. Claro, veo aquí como felicidad, mira qué bonito. Es como después de estos cambios y de todos estos ajustes kármicos, finalmente te encuentras quizás nuevamente o con un mejor nivel de felicidad o nuevamente con la felicidad perdida incluso. Y luego está acá. ¡Wow! No lo puedo creer. ¡Wow! Miren, la sincronicidad dice re-energize, reenergetizarse. O sea, recargar las pilas otra vez, claro. Sí, vas a tener una oportunidad de recargar las pilas, un ajuste cósmico. Que incluso puede que traiga algunos dolores menores ahí. Quizás no tan menores, pero algunos ouch, ¿ya? Que son necesarios. Quizás algunas culpas kármicas que hay que soltar, ¿ya? Así que tómatelo por el lado positivo. Para los que son más quisquillosos y sensibles, vamos a sacar una tercera carta. Ahí sí, tenemos tu lectura ya casi completa. Grupo número 2. Tenemos el cuarzo rosa, nada más y nada menos. Dice, bálsamo de los corazones dolidos. Enveloppe-moi de bienveillance. A ver, voy a leerlo rápidamente para traducirlo al español. Oh, wow. Dice, bálsamo de los corazones heridos. Envuélveme en tu brillo, en tu benevolencia y en tu, como en tu apacividad, ¿se dice esa palabra? Para que de esta experiencia animosamente... animosité, como los malos ánimos y la culpa se vayan de aquí. Dice, los corazones con peso se puedan volver ligeros nuevamente. En el fondo sí sacarte un karma, sobre todo emocional y de malas parejas también, o de situaciones malas. Wow, tenemos la turquesa, que es la piedra que elegiste tú. Estas sincronicidades son oro, ¿no? Porque ustedes ven que yo barajo en cámara. Entonces, cómprate una piedra de turquesa de este color, ¿ya? Hay diferentes tipos de turquesa, pero que sea de este color, ahí se ve.
Dice sinceridad, turquesa, conéctame a mi ser para que sin miedo ni reparo, lo más sincero yo pueda ser de esta armonía reencontrada, wow. Conocer la simplicidad de las verdaderas relaciones. Mira, grupo número 2. Mejores relaciones con los niños y con los hermanos. Incluso hijos, si es que tienes hijos. Mejores relaciones con la madre, mejores relaciones de pareja. Ajustes kármicos que se van a empezar a mover así, ¿ya? Igual que como estos cubitos que uno va arreglando los colores. Hay cambios que son ajustes kármicos que deben ser dados y luego viene un muy buen periodo para ti. Y tenemos la flor del tulipán. Si se fijan, miren qué curioso. Venus y Venus. O sea, 3 cartas venusinas. Yo les recomendaría comprarse un cuarzo rosa, tener una de estas botellitas que tienen un cuarzo rosa dentro para tomar agua de estas 2 piedras, incluso tener un talismán de turquesa y tener tulipanes en el jardín o conseguir las semillas para que cuando puedan tener la flor del tulipán hacerse baños de esto. Entonces dice aquí el grupo número 2, los tulipanes, danos el tiempo de aprovisionarnos y la sabiduría para perdonar de palabras hirientes y de gestos fuera de lugar, que no sean más y que solo quede las ganas de reencontrarnos. Aquí hay una reconciliación, como dice acá. Entonces tienen mucha energía venusina y yo simplemente quiero ser transparente con ustedes. De todas las piedras hay de todos los planetas, o sea, está Venus, está Mercurio, Marte, Saturno, ¿se fijan? O sea, fue una sincronicidad que se dio de esta manera. Y les dejo invitados que se suscriban al canal, que den a la campanita de notificaciones. Si quieren dar una propina o agendar una hora conmigo, está toda la información abajo, el super gracias. Y recuerden, un dedito arriba y un comentario siempre me viene muy bien. Y también una última cosa, de este video voy a sacar ganadores para el concurso. Tienen que participar comentando lectura gratuita y un corazón rojo. Mientras más comenten, más opciones tienen de ganar y de ser elegidos. Ahora sí que estés muy bien. Mucha luz. Chao, chao. Grupo número 3, si elegiste la serpentina que está ahí, veamos qué es lo que hay para ti, cuál es el mensaje de la Madre Venus en este día, en esta hora, para ti. Recuerda que son lecturas atemporales y generales, ¿ok? Cuentan para ti desde el momento en que te encontraste el video en internet y son lecturas que van a ser vistas por muchas personas, por lo tanto toma lo que te hace sentido. El resto déjaselo para alguien más. A ver, tienes la carta de el Rey de Espadas, invertida. Ok. Tienes el 5 de Copas invertido. Tienes el 8 de Oros invertido. Y tienes la carta de la Torre en la posición derecha. Y tienes el 9 de bastos en la posición derecha. El mensaje de Venus para ti en este momento dice lo siguiente. A ver, si las cosas no han ido como tú esperabas, si las cosas han tenido como altibajos un poco desafortunados, tienes que aguantar un poco más. Espérate un poco más. Todavía el universo tiene que mover hilos para que tú puedas avanzar. Necesitas en este momento ser fuerte. Necesitas en este momento tener tesón y aguantar a un periodo caótico que todavía quizás no termina, que está pronto a terminar, que falta poco para que se cierre un ciclo donde las cosas no funcionan como esperas mayormente. Porque básicamente veo aquí, grupo número 3, que tú te has conflictuado un poco con el saber hacer para que funcionen las cosas de manera como tú esperabas, como tú querías, pero así todo, a pesar de haber tenido sinsabores, no has perdido la esperanza y te has repuesto y sobrepuesto a las adversidades de la vida. De todas maneras, las cosas no han ido resultando como tú te esperabas
Y hay algo como que has tenido que saber hacer lo que pudiste o lo que podías con lo que se te presentaba, casi improvisando, como no tener, por ejemplo, un trabajo muy feliz y tener que estar ahí aguantando un poco por mientras, y que ese por mientras se puede haber extendido un poco más de lo que tú esperabas, o haber tenido que aguantar quizás una persona, una relación o una situación de vida un poquito incómoda e improvisando con lo que la vida te estaba dando, pero que era un proceso kármico necesario para que tú aprendieras algunas cosas, pero que también en la otra cara de la moneda, que no aguantes más cosas que no están a la altura. Simplemente que te vayas de ese escenario, más allá de ponerte a pelear con alguien o decir es que tu culpa o lo que tú me hiciste, es como simplemente no permitir que tu persona entre en ese ambiente, en esa energía, en esa vibración. ¿Ok? Si se escuchan ruidos es que hay una... Después de haber estado muy soleado y bonito, empezó a salir unas nubes tremendas y ahora hay tormenta. Si se escuchan así como ruidos extraños. En fin, veamos qué más hay para ti aquí. Con este oráculo vamos a sacar una o dos cartas. Estas dos que me quedaron acá. Sí. A ver. Y bueno, para redondear esto del tarot, viene la carta de la torre, que es como una liberación. Va a ocurrir algo, un poquito, la verdad, no te voy a mentir, grupo número 3, un poquito explosivo. O sea, es como que la culmine de una situación que llega a su pic de energía y ¡pah! Una explosión. Y esto puede ser un poco así tempestuoso, como la tormenta que hay afuera, puede ser repentino y puede ser así, igual que un rayo divino, como la torre que la carta de la torre cae un rayo divino y ¡pah! Impacta, ¿ya? Así que algo explota, algo se termina y es a lo grande. Y tú te recuperas aquí, sales como el 9 de bastos, que es el guerrero herido, el guerrero resiliente, el guerrero que se sobrepone, que necesita recuperación. Entonces después de esto viene una recuperación para ti. En algunos casos, no se me asusten, pero en algunos casos puede indicar un pequeño accidente, por ejemplo un golpe, una caída, alguien que les da un topo en el auto ya, algo así, y ustedes se ven recuperándose. Y esto es como la manifestación de una energía que les dice ya, esto es lo que tenía que pasar. Estar de repente demasiado cargado de energía, demasiado cargado de frustraciones o de cosas que no fueron como ustedes quisieran, ¿ya? O que de repente te salga así de las vísceras un grito que diga no quiero que me hagas esto nunca más, no aguanto más, ¿ya? Y va a ser súper liberador y eso va a ser un proceso como de sanación para ti incluso. Así que hay como sinsabores que deben ser puestos en orden y que la vida sí o sí los va a poner en orden con esta carta de la torre. Dice, True love come to me, la carta de Afrodita. Dice acá, True love shall come to me, as do I will, so might it be. El verdadero amor viene hacia mí, así como lo quiero, que así sea. En algunos casos, como son lecturas generales, puede ser que una situación donde alguien que no te quería bien ya explote y no dé para más, ¿ya? O de reconectarte con algo que te haga sentir verdaderamente amado y querido. ¿Ya? En algunos casos puede incluso ser dejar a una persona que una relación complicada, tóxica y que ya no tiene vuelta. O al menos hacer un reajuste profundo de esa relación. Y luego tenemos salud, health. Dice, Madre Tierra, dulce Madre Tierra, brillante Madre Tierra, dame la salud que me merezco y que amerito. En algunos casos puede ser la salud emocional, tener como se dice, un breakdown emocional, un burnout también, ya tener como que su salud se ve afectada por las emociones y por una situación complicada. Incluso para algunos puede ser algún problema legal con alguien que esté ahí, que los tenga tensos, ya algún tema de denuncias, demandas, de presentar cargos legales y que les tenga muy tensos. Puede haber una situación de ese tipo que debe ser puesta en orden, ¿ya? Si no, la vida lo va a poner en orden igual a su manera. Yo os recomiendo tomar acción consciente para que esto termine de la mejor manera posible y para que no se repita el ciclo.
sobre todo si toma forma de relaciones de parejas o de algún conflicto de intereses, sea cual sea. Recuerden, son lecturas generales. Veamos qué más hay acá. Esperanza, dice aquí. Sí, en el fondo la carta del 5 de copas al revés también me habla de eso, de no perder la esperanza en la vida, en las relaciones, que puede llegar alguien mejor, que las cosas pueden mejorar. Pero veo, a ver, son lecturas generales, por lo tanto no voy a ser tan específico en esto, pero si es una relación donde hubo violencia y abuso y todas esas cosas, no hay que pensarlo mucho, hay que salir de ahí y no volver. Ahora, si es una relación que tiene problemas, donde ambas partes quieren hacer las cosas bien y no saben cómo, ir a una terapia de parejas, buscar los puntos positivos, reestructurar la relación desde cero profundamente, tiene otro ribete, ¿no? Veamos unas dos cartas con este oráculo. Tenemos una luna llena. Quizás la próxima luna llena que viene, después de que veas este video, va a ser relevante. Y aquí hay como la cosecha de algo, ¿ya? Bendiciones, logros. Sí, ustedes, lo más probable es que logren como conectarse con algo que les haga sentir que pueden avanzar después de un periodo de estancamiento respecto a lo que tocaba. Y luego tenemos la constelación de Libra, más allá de que ustedes sean signo Libra ascendente o su pareja o la situación que haya esté regida por el signo de Libra, la relación está regido por Venus también, no me sorprende que salga bastante, y habla de las relaciones equilibradas y equitativas. Entonces cuidado con las relaciones donde ustedes están entregando mucho, donde están dándolo todo y manteniendo a alguien y manteniéndose a ustedes, donde emocionalmente están siendo drenados por alguien y la otra persona no está tan enamorado y ustedes están ahí tratando de a ver si la otra persona conecta y él quizás no va a conectar, ¿ya? Es algo así. O cambias o te van a cambiar ese escenario. Eso es lo que veo, como algo así un poco que sí o sí tiene que cambiar, que así como está no está bien. Wow, tenemos la carta de Afrodita. ¿Se fijan qué curioso? No sé si han visto otros grupos de este video, pero ha salido demasiado Venus o cosas venusinas. Me llama la atención. Pero sobremanera, o sea, es increíble. Bueno, estoy impresionado y me quedo también esta carta acá. Vamos a ponerla ahí. Dice Afrodita, amor. Afrodita, diosa del amor. Dice, insufle en mon âme. Dice como, lléname, o a ver cómo se dice en español. Es como, inspira a mi alma, ¿ya? Sentimientos nobles, inocentes y de jóvenes amantes, que se me ofrecen y se me presenten la alegría para cada instante. Bueno, esto quiere decir en español traducido que le pide a Afrodita que te inyecte como nuevas energías, como de los amantes jóvenes, que sean frescas, que no... y qué curioso, tenemos varias veces energías así como venusinas fuertes, ¿eh? Como de renovar el amor en una relación o terminar con una relación para que empiece un amor nuevo y prepararte para el amor nuevo, una relación que no te está haciendo bien, que se termine de una vez por todas, o donde no te quieres dar cuenta que estás siendo abusado o que no te quieren. En algunos casos es como, date cuenta, amigo o amiga, por ahí no es, ¿ya? Y la otra carta tenemos acá, wow, Marte, que es como la contraparte de Venus, dice la coriandre, que vendría siendo la planta en español, no es el perejil, es un segundo, estamos trabajando para usted. El persil es el perejil y la coriandre es en español, se me olvidó en español. Wow. Voy a tener que cortar y googlearlo o buscarlo en internet, se me olvidó en español, no puedo creerlo. Ahora me acordé, no tuve que buscarlo en internet, perdón, es el cilantro. El cilantro. Entonces, esta planta quizás date baños de cilantro. Dice fuego del oriente, perfume estimulante, revívame el deseo, reavívame de mi cuerpo dormido que estaba como con la pasión ahí, digamos, acumulada, frustrada o dormida. Mira, habla de la unión sagrada. Dice, bajo tus efectos las almas se juntan de una unión sagrada llena de deseo,
a cuerpo perdido, o sea, totalmente entregado, a hacer una comunión. Qué curioso. Y me sale una planta marciana, que es la contraparte de Afrodita. En este caso, yo creo que muchos por lo que preguntaron por este grupo tienen una conexión mayormente de tipo amoroso, romántico o pasional, donde tienen que equilibrar esa relación si es que se puede, y si están en una relación tóxica o complicada o abusiva, hay que salir de ahí para que puedan encontrar el amor nuevo y tener salubridad emocional y salud mental, salud emocional, sobriedad mental y emocional también, para elegir mejores parejas. Y la esperanza que no sea un problema, que no tener esperanza ciega en una cosa que se ve que no es para ti. Grupo número 3, ese es el mensaje que veo para ti. Espero te haya gustado, te haya dado luz, orientación, te haya sido de utilidad. Si fue así, házmelo saber en los comentarios. También puedes sugerirme un tema para el futuro. Recuerda que en este video, si comentas lectura gratuita y un corazón rojo, mientras más comentes, más opciones tienes de ganar, porque de aquí voy a sacar ganadores para el mes de junio. ¿Y qué más? Si quieres dar una propina, si quieres una lectura conmigo, están todos los mails y links y el super gracias. Y suscríbete al canal dándole a la campanita de notificaciones. Ahora sí, que estés muy bien. Mucha luz. Chao, chao. Grupo número 4. Para ti tengo una sorpresa. Esta bolsita que está ahí no la ocupé con ninguna de los otros grupos, pero para ti al final tengo una sorpresa con este grupo. Es como un huevo de Pascua, dejémoslo así ya. Quería dejarlo para un grupo solamente. Todos los grupos han sido tremendamente bendecidos. Y aquí tenemos en este grupo en especial, tenemos, no sé si se ve, tenemos una hormiga que está ahí, no sé. A la hormiga querida. La vamos a sacar para no aplastarla con las cartas. Bueno, se fue por otro lado, en fin. Ahí sí. Quería sacarla de la mesa. Ahí la saqué de la mesa. Para que no... Disculpa, grupo número 4. Pero bueno, todo lo que pasa en la lectura es significativo. No sé si saben eso, pero veamos qué es lo que hay para ti. Vamos a dejar esa manifestación de la Madre Tierra a través de una hormiguita y vamos a darle forma después. ¿Por qué apareció? Vamos a sacar 5 cartas. Primera carta para ti es el 7 de oros invertido. Luego tienes el 6 de copas invertido. Luego tienes el 2 de oros invertido. Y tienes el paje de fuego invertido. Y tienes el 5 de copas, perdón, de oros en la posición derecha. A ver, el mensaje de Venus para ti tiene que ver con tu infancia y con las cosas pendientes que tienes. Tienes como muchos pendientes. Tienes como cosas que quisiste hacer, que después abandonaste. Sueños ahí de la infancia que nunca los viste posibles y los olvidaste. Tienes como una... Haz cuenta que la mente y el mundo interno de uno es como una casa, una mansión, un hogar, no sé, una vila, como tú quieras ponerle. Y tienes una habitación llena de cosas que eran posibles, potenciales de algo y quedaron como abandonadas. Así como cuando uno ve en estas casas antiguas que había una rueca para tejer, que fue utilizada y que se fue abandonada, que había un carrusel de niños y que fue dejado ahí de lado, que está oxidado. Tienes como cosas así como perdidas, abandonadas, ignoradas, como sueños, siento yo mayormente como sueños, que te quedaste esperando que fuera la oportunidad para poder hacer algo y nunca llegó esa oportunidad o nunca la viste. Que perdiste como la esperanza en eso, que sientes que algunos sueños tuyos no se pueden cumplir. Y Venus te dice que no, que te equivocas. Te equivocas, todavía puedes trabajar en eso. Y ahí quizás estaba la hormiga. La hormiga tiene que ver mucho con el trabajo en equipo y el trabajo de granito a granito, día a día, ¿no? Es una energía regida por Virgo y por la Madre Tierra, por la diosa Ceres, y tiene que ver con la fertilidad, los ciclos y el trabajar poco a poco, incluso si no se nota al principio. Te dice que te equivocas, que tú puedes recibir ayuda de otras personas y del universo todavía, y de dentro de ti mismo tienes que despertar
esa luz, que todavía tus sueños se pueden cumplir, esos sueños que quedaron ahí abandonados. Incluso algunos ni siquiera te acuerdas que eran sueños tuyos. A lo mejor es como, oh, verdad que yo tenía ese sueño cuando era chico, pensaba ser cantante, o me habría gustado ser una persona de este tipo, o me habría gustado tener una casa en tal país y nunca hice nada, no sé, o se me olvidó, pensé, verdad que yo quería ser doctor, verdad que yo quería tener mi propio auto, verdad que yo quería tener esto. Están como abandonados. Entonces te recomendaría yo ir a visitar esa habitación dentro de tu mundo interno, hacer una lista y ponerlas, por ejemplo, en un papel abajo de tu almohada o en tu mesita de noche o debajo del colchón y darle como una nueva oportunidad a esas cosas. Sí, eso siento, eso veo. Veamos qué más. Sacamos 3 cartas. Tenemos Saturno. Tenemos la casa 7 que está regido por Venus. ¿Ya? Y la casa 7 está corregida por Saturno también. Y también está corregida por la diosa Hera, que es la diosa del matrimonio. Y tenemos acá el signo Cáncer. Independiente de que ustedes sean Cáncer o que tengan algún aspecto con Saturno en la carta o algo así, o que tengan ascendente Cáncer, eso es más allá de la lectura, aunque puede haber una sincronicidad, pero el mensaje aquí dice lo siguiente. Dice que tú eres una persona que tiene una necesidad de aprobación por los demás bastante grande, que puede ser una fuerza y una debilidad a la vez, y que debes utilizar la experiencia que tienes, la experiencia saturnina, para darle forma a cómo te quieres mostrar al mundo y a cómo quieres conectarte con los demás, ¿ya? En este caso, la casa 7 habla de la conexión con el otro y de cómo tú buscas la aprobación del otro a través del perfume, la ropa, el estilo, la forma de pensar, de hablar y cómo te comunicas con el resto. Ahora, si bien la casa 10 en la astrología está ligada al estatus y a cómo te ven los demás en público, y no está acá presente, pero está Saturno, y Saturno rige la casa 10. Entonces, en ese sentido, mezclado con el signo Cáncer, que es el signo de la pertenencia y la aceptación, sobre todo emocional, y de dónde vienes, me está mostrando una especie de amalgama así de masa, donde tú necesitas desenredar un poco a dónde quieres ir, qué te hace feliz, cómo y cuán permeable eres. Entonces, debes absolutamente ya trabajar en tu autoestima y en los sueños primeros que tenías, los que te hacen más sentido, que incluso estaban olvidados, para reconectar con ellos y darte una sorpresa a ti mismo de que necesitas creer más en ti, creer más en tus sueños y que puedes resucitar, ya entre comillas, resucitar algún fantasma que pasó a ser fantasma porque te olvidaste un poco de ese sueño en sí, ¿no? ¿Se entiende lo que quiero decir? Que en el fondo te puedes dar una sorpresa a ti mismo, a ti misma, reconectando con esos sueños perdidos, ya casi fantasmagóricos, fétidos ahí olvidados en algún rincón. Y que se relacionan mucho con lo que tú quieres expresar al mundo, cómo quieres conectarte, qué necesidades tuyas no se suplieron cuando eras niño o niña que te llevaron a eso, y cómo no buscar muletillas y formas de buscar la aprobación de los demás de manera insana. ¿Cómo dejar de hacer eso? Ya está todo conectado, un poco con la autoestima, la aprobación de los demás a través de cosas que no se cumplieron cuando eras niño o niña, y hacer un trabajo interno, en el fondo es eso. En algunos casos, si quieres, puedes ir a un terapeuta que sea una persona pasada de 45 años, que sea alguien con madurez. Te vas a sorprender de las cosas que te vas a encontrar ahí y te va a hacer muy bien. Esto puede ser un psicólogo, un terapeuta de vida, un life coach que le llaman, un psiquiatra, un psicoanalista, lo que sea, pero les recomiendo mucho ir por allá. Luego tenemos blessings, bendiciones. Claro, hay bendiciones que vienen para ti si reconectas con esto. Salieron muchas cartas. Esta quiere salir y estas dos, ahí sí. Y tenemos Breaking Free, liberarte de algo, y salió el sol. Súper fuerte ahora, ¿no? Después de la tremenda tormenta que había, hay microclimas acá en Zurich.
Entonces dice que te liberes de estas cosas, de estos enredos. Tienes como fantasmas antiguos, así. Tienes como una casa fantasmagórica, en algunos casos internamente hablando ya. A lo mejor es más de una habitación que está ahí con cosas pendientes. Entonces tienes este breaking free, que es libérate. Y esa es una bendición que viene para ti, la oportunidad de liberarte de esto, de darte cuenta de cosas que tú tienes como mecanismos, quizás de defensa y de avanzar en la vida, que te llevaban a depender de otros. Por ejemplo, necesidad de aprobación, la necesidad de sexualizarte para valorarte, la necesidad de un montón de cosas como de decir que siempre estás bien, a lo mejor, no sé, como muletillas sociales. Ya a lo mejor le tienes miedo a la vergüenza social, le tienes miedo a que no te quieran, a que te vean débil, lo que quiera que sea. Y desde ahí vas a poder reconectar con sueños de tu infancia y vas a tener la oportunidad de volverlos realidad, ¿ya? Conéctate con las cosas que te hacían feliz cuando niño o niña, te va a ayudar mucho. Y luego tenemos milagros. ¡Wow! Me encantó. Es una lectura que, si se fijan, parecía sombría al principio, así llena de telaraña y polillas secas pegadas, y termina siendo muy iluminada como la luz que salió ahora acá, con esa tremenda llama de la vela que está ahí vibrando. Milagros. Van a ocurrir cosas muy bonitas con este trabajo interno. Venus, mi madre te está diciendo acá, ilumina. Abre las ventanas de esas habitaciones sombrías y te vas a encontrar con unas sorpresas que no tienes idea. Las bendiciones no se van a hacer esperar. Vamos a sacar una última carta para ti. Tenemos abundancia, diosa de la abundancia divina. Déjame triunfar y que la fortuna sea mía. Y tenemos acá poderes mágicos. I weave and clear, I cast and know, magic secrets to me now show. Dice acá como que limpio y en el fondo sacudo cosas negativas, y que este es el momento de vibrar en positivo, que vas a poder tener como la oportunidad de hacer cosas buenas. Y bueno, básicamente con estas dos cartas aquí yo les recomiendo que hagan algún ritual como de limpieza de aura, trabajo de Reiki o cualquier cosa de ese estilo. Les va a hacer muy bien. Y vamos a sacar unas últimas dos cartas para ustedes. Acá con este oráculo de magia. Es un grimorio que está en francés, pero bueno, los traducimos. Dos. Vamos a sacar dos. Tenemos entonces para ti el zafiro, oportunidad. Dice Zafiro... a ver, traducción rápida. Wow, dice aquí, Zafiro dice de múltiples facetas que tienen como muchos cortes, ¿no? Dice que yo sepa reconocer ahora las oportunidades que se me revelan y crear un nuevo destino, o crear un destino nuevamente. En el fondo es eso, reencauzar tu destino y reconectarte con cosas buenas. Y se fijan que hay un color como violeta en general, color zafiro, azul zafiro, violáceo, índigo. Y la última, tenemos la flor de la pasiflora, amistad. Puede que aparezcan por efecto dominó personas de su pasado que estaban perdidas o desconectadas. Es una carta regida por Venus. Dice aquí, flor de dulces sentimientos, guía de los estados amigables. Dice Vers de la jolie errance. Oh, wow. Aquí les están diciendo que les invitan nuevamente a conectarse con felicidades perdidas y recuperar las buenas conexiones con otras personas, que quizás se van a llevar mucho mejor con otras personas cuando hagan este tipo de trabajo interno. Bueno, eso es lo que veo para ti, querido grupo número 4. Espero esta lectura te haya sido entretenida, interactiva, iluminadora y te haya dado algún tipo de luz o guía espiritual. Si fue así, házmelo saber en los comentarios. Recuerda darme un dedito arriba, suscríbete al canal, puedes compartir el video si quieres ayudar a alguien más y el buen karma volver a ti. Si quieres una lectura personalizada conmigo, recuerda que hay un mail de contacto abajo y está el súper gracias por si quieres ahí darle alguna donación al canal para que yo siga creciendo. Y lo prometido es deuda. Vamos a sacar un papelito con una canción, o quizás dos, como oráculo, para que lo busques y te diga un mensaje extra al final. Vamos a sacar dos canciones para ti. La primera canción es de Shakira y Bizarrap, sesión volumen 53. Es que dice: las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Así que esta canción puede tener algún mensaje. Busca la letra. Ahí sí. Busca la letra y escúchala desde la perspectiva esotérica y te vas a dar cuenta de que puedes recuperar algo
a nivel de mensaje esotérico, ¿ya? Y la segunda canción dice acá Dancing with Your Ghost de Sasha Alex Sloan. Pueden, ahí se los voy a poner por si necesitan. Dancing with Your Ghost, mi letra es horrible, pero bueno, Sasha Alex, bailando con tu fantasma, se dice. Como que a lo mejor pueden tener alguna cosa ahí, como un fantasma, qué curioso, que puede andar alrededor suyo energéticamente hablando. Así que eso es lo que veo para ustedes y ahora sí, que estés muy bien, mucha luz. Chao, chao.